Bienvenidos a agenciencia.com. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para todos nosotros, un tema que se ha venido escuchando poco a poco y es la salud mental. Y para eso tenemos un experto en salud mental, alguien que se ha puesto la 10, que ha puesto la camiseta en Antioquia por la salud mental desde hace más de 20 años. Tenemos hoy a Jorge Rodríguez, más conocido como Gino, psicólogo, especialista en intervenciones psicosociales. Gino, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Anita, muchas gracias por ese nombramiento tan especial que me da y ese lugar para seguir luchando por la salud mental en Antioquia y en Colombia. Bueno, Gino, entremos en materia. ¿Qué es realmente la salud mental y cómo afecta nuestro día a día? Bueno, la salud mental es un derecho fundamental del ser humano, que de alguna manera debe mantenerse como un bienestar mental, donde permite a las personas una vida que pueda desarrollar todas sus habilidades a nivel personal, social y todo lo que pueda entenderse como la capacidad de poder enfrentar el estrés y todos los problemas que tenemos en la vida de una manera normal. En pocas Bueno, o sea, palabras, resiliencia. ok, es una condición muy natural del ser humano. Hay que cuidar la salud mental porque si no cuidamos nuestra mente, entonces, ¿cómo enfrentamos todos esos desafíos del día a día? En cifras, Antioquia, ¿cómo está en salud mental? Bueno, en salud mental en Antioquia estamos un poco graves, ¿cierto? Hemos venido aumentando fantasmalmente, voy a decirlo así, un estado de enfermedad mental que se llama la intolerancia. Me parece que la intolerancia sigue siendo el grave problema de esta sociedad, donde hay una degradación social total en valores que comienza en nuestras familias y que aumenta de alguna manera las oportunidades de vida de las personas. Para el año 2015 a 2021, del 6% que teníamos en caso por cada 100.000 habitantes de suicidio, tenemos ahora el 7.2%, o sea, el aumento de suicidios que se va viendo en todas las estadísticas a nivel nacional. Y sobre todo, Antioquia en el año 2023 ocupó el primer lugar en el primer mes. O sea, cada suicidio por día en el primer mes nos puso en el primer lugar a nivel nacional. Y me parece que eso es grave porque nosotros tenemos muchas oportunidades de salud mental en Antioquia para que todo lo que tiene que ver con la política, con los programas sociales aumenten el estado de mejoramiento de las personas. Sabemos que después del año 2021, pues lógicamente después de la pandemia hubo situaciones extremas de enfrentamiento de la integración social y familiar en las personas que también causaron muchos trastornos mentales y eso se reflejó en toda la tasa de una manera de suicidios a nivel nacional, pero yo creo que se ha hecho todavía paños de agua tibia para enfrentar la crisis que viene aumentando ferozmente en Antioquia y en Colombia. Quiere decir que lo que hemos escuchado pues en muchas partes y es que después de la pandemia se han visto más los casos de salud mental, las afectaciones en la salud mental de los antioqueños y de los colombianos. Hay algo importante que hablaba en otro momento y es la falta de sentido de vida. Los seres humanos han tenido una degradación muy alta en sus valores, en su deseo de vivir saludablemente. Vemos que la violencia intrafamiliar ha hecho lo suyo, el feminicidio, la violencia sexual y todo lo que tiene que ver con el entorno de ese ser humano tóxico que lo ha llevado a tener comportamientos inadecuados y que ha aumentado de alguna manera la violencia en nuestro país y las pocas ganas de vivir de los jóvenes. Gino, la pandemia nos dejó pues como muy a la vista de todas esas afectaciones. ¿La salud mental antes de pandemia estaba tan grave y no lo sabíamos o realmente es culpa de la pandemia? Porque algunos culpan a la pandemia, otros dicen, no, ya veníamos teniendo problemas de salud mental, pues obvio, siempre han existido, pero eran en tan alto grado como los vemos después de pandemia. A ver, en el año 2013, cuando se saca la ley 1616 que tiene que ver con el derecho fundamental a la salud mental, esta ley se desarrolla más que todo porque los signos que venían de una manera de alteración de la convivencia social tenían que ver mucho con el problema de los trastornos mentales, o sea, las adicciones al alcoholismo, al tabaquismo,
las adicciones a los comportamientos inadecuados venían aumentando mucho en la sociedad. Tenemos muchos problemas desde años anteriores. Recuerda que nosotros tenemos la herencia de esa violencia de alguna manera de lo que venía frente a todo lo político, a todo lo que tiene que ver con la guerrilla, a todo lo que tiene que ver con el trabajo, las escuelas, la convivencia social. Son muchas cosas juntas que fueron aumentando de alguna manera la alteración de sus comportamientos de esos seres humanos. Entonces nosotros hoy nos preguntamos, ¿puede que la pandemia haya destapado la olla podrida que traíamos a nivel mental y que aumentó de alguna manera la interferencia de esa salud que todos esperamos a nivel individual y que ha mostrado en sus cifras y en sus comportamientos al día de hoy una alteración de la convivencia grave en nuestro país y en nuestra Antioquia, donde los casos son sumamente graves? Entonces yo creo que hay procesos que hay que mejorar porque el mundo ha ido cambiando. Uno no puede decir que en el comienzo del milenio los comportamientos individuales eran los mismos, no, todo ha venido cambiando. La percepción del mundo, todo lo que tiene que ver con el alimento, todo lo que tiene que ver con el trabajo, el estudio, el desarrollo tecnológico, la manera como vemos todo lo que nos rodea es totalmente diferente y eso ha hecho un cambio en las generaciones que a veces no hay una preparación individual para enfrentar los nuevos retos mundiales hoy. Hablando de retos y de preparación, usted fue candidato a la Asamblea de Antioquia en las elecciones pasadas y su bandera, digamos, su lema de campaña era cuidar la salud mental, era ser el guardián de la salud mental en Antioquia. Entonces, desde el Estado, ¿cuál cree que son como esas estrategias que se deben implementar para cuidar la salud mental de todos los colombianos? Bueno, muy bien. La propuesta inicial mía en la campaña política de salud mental por la cual yo me quise abanderar en Antioquia para ayudar a las situaciones que tenemos hoy en día, era que lo primero que hay que trabajar, Adrianita, es la familia. Pienso que si la familia no está presente en la salud mental de los seres humanos, es casi que imposible hacer cambios a nivel de valores y a nivel de comportamientos. Para mí la primera infancia, que es una infancia tan enferma, tan aporreada, con tantas dificultades, esos primeros niños que entran en las familias, entran con problemas que nunca ellos construyeron y que no logran resolverlos. Y creo que la familia y la escolaridad tienen mucho que ver con el desarrollo mental de esos niños y es ayudarles a entender lo que hoy en día está sucediendo con el mundo, ¿cierto? Para que ellos, sus comportamientos, su aceptación, su resiliencia pueda ayudarles a entender que el mundo en el cual habitan hoy tiene unas exigencias muy altas para encontrarle sentido a la vida. Y yo creo que ahí tienen que actuar los profesionales, los psicólogos, los trabajadores sociales y todas estas personas que ayudan al desarrollo de esos seres humanos a nivel individual. Y eso comienza en la casa, continúa en el colegio, luego se refleja en la sociedad y luego comienzan estas nuevas generaciones que llegan a estas nuevas familias a hacer los cambios necesarios positivos que necesitamos hoy. Entonces, desde la parte política, ¿cómo podrían estos dirigentes que hay hoy, los que llegaron y están apenas empezando, llevamos 2 meses de esta nueva administración, y hablo pues en términos generales, Asamblea, Consejo de Medellín, Alcaldía y Gobernación, ¿cuál es como ese reto de ellos en el asunto del tema de la salud mental? Yo creo que hay que volver a tocar la puerta de las familias. Yo tenía una propuesta que me parece a mí que es muy positiva, que es lograr desarrollar dentro de las familias los primeros auxilios psicológicos. Una cosa tan básica que puede ayudar a solucionar el alto índice de citas psicológicas que tenemos hoy, que no se logra evacuar porque no hay suficientes profesionales, porque la parte técnica y política del gobierno no logra de alguna manera permear esa demanda tan alta. Entonces yo creo que es importante entrar a las familias y averiguar estos casos especiales o la historia de estas familias que vienen afectando tanto a los niños y a los jóvenes de nuestra sociedad. Y es entrar a desarrollar los primeros auxilios psicológicos. Segundo, me parece a mí que es muy importante que en el colegio, en los colegios donde se
desarrolla la parte intelectual de los niños, haya también un acompañamiento psicológico importante, no un psicólogo en el plantel. Yo diría que tendría que haber varios psicólogos que atiendan las diferentes necesidades psicológicas de los niños. Tercero, buscar que los jóvenes tengan hoy en día autoconfianza. Es tan importante la autoconfianza, ¿cierto? Los seres humanos hoy en día se están autodestruyendo porque ellos no encuentran realmente el camino o el desarrollo o las oportunidades que necesitan para realizar sus sueños. Y esa falta de autoconfianza ha llevado a que estos jóvenes estén de alguna manera produciendo un daño en la sociedad para vengarse de todas las situaciones que pasan. La vocación y la lúdica en los jóvenes hoy en día es muy importante. Uno dice que el estudio pues ocupa uno de los primeros lugares y sí, pero si fuera el estudio tan suficiente no tendríamos hoy un índice tan alto en deserción escolar como la que vemos hoy. Con todas las oportunidades, les estamos dando becas, oportunidades de alimento, oportunidades de transporte y muchas cosas que les podría ayudar al desarrollo del intelecto, pero vemos que esa propuesta no es tan suficiente y algo está pasando con ese ser humano y creo que tiene que ver con lo que es el interior de ese ser humano. Yo pensaba, Adriana, en estos días lanzar una campaña nueva que se llama El Paisa de Oro, que tiene 3 propuestas, 3 reglas muy bonitas. Paisa de Oro. El Paisa de Oro, sí. Ok, que cuéntanos. tiene que ver mucho con la oración, el respeto y el orden. 3 cosas importantes que de alguna manera ayudan a construir esa palabra oro, que es lo mejor, lo más preciado, y que de alguna manera ayudan a esas personas a revisarse individualmente qué está pasando con su interior. Muy importante. Más que propuestas afuera, que tenemos muchas, la gobernación tiene propuestas muy lindas, la alcaldía también tiene propuestas interesantes de interacción con la sociedad para mejorar esos estados de trastornos mentales, pero yo creo que hay que volver al interior. Yo pienso que si ese ser humano no vuelve a reflexionar, a repensarse, a construir una vida que le dé sentido, pues muy pocas cosas van a haber para hacer. Estamos en tiempos muy difíciles a nivel mundial, a nivel económico, a nivel de seguridad, en el desarrollo social, salud, protección, son cosas que hoy en día están en crisis y que si ese ser humano a nivel individual no desarrolla sus capacidades de defenderse frente al mundo, pues muy pocas oportunidades va a tener. Gino, pues acabas de tocar un tema fundamental y es eso, el mirarse, el construirse, el ir al individualismo, pero no al individualismo desde el egoísmo y soy yo con yo, sino mirarnos y construirnos cada uno. Yo creo que eso nos da tema para otra entrevista, para otro espacio de estos, para que le contemos más a las personas sobre el asunto de la salud mental y cómo tener estrategias, ir construyendo estrategias cada uno para mantener una salud mental estable, equilibrada. Entonces, te agradezco muchísimo por este espacio, por este momento, por toda la información que hoy nos dejas y bueno, nos seguiremos encontrando en otros momentos para que sigamos construyendo y fortaleciendo la salud mental de los antioqueños. Yo también tengo que decir que te quiero felicitar públicamente porque sé que tu aporte a través de este bello programa de salud mental ayuda a que se transmitan informaciones necesarias. Y te lo cuento, Adriano, o sea, hay que volver al ser humano. Yo creo que el fundamento está ahí para una sociedad que necesita volver a repensarse, a mirarse de qué manera podemos participar saludablemente en ese desarrollo del ser humano que se llama el derecho a la salud mental. Muchas gracias, Adrianita. Gracias, Gino. Que tengas un feliz día. Nos volvemos a encontrar. Vale. Okay.